37 esta noche. Quiero predicar un mensaje titulado Flujo del templo esta noche. Encontré un artículo que estaba hablando de unas sequías en California, en Estados Unidos. Dice así: advierten a los agricultores de California que dejen de desviar agua en la zona afectada por la sequía. Decenas de miles de peces ya murieron en el río Shasta debido a la sequía extrema y los escombros de un incendio forestal cercano. Entonces, lo que hicieron estos agricultores, desviaron las aguas, y cuando pararon el flujo del agua de ciertas áreas, en esos lugares las cosas empezaron a morir. ¿Cuántos saben que para de fluir agua en diferentes áreas, ciertas cosas se mueren? La agua es vida para nosotros. Y cuando fluye, o permitimos que fluye, cosas se devuelven a vivir, empiezan a vivir de nuevo. En nuestro versículo, vamos a escuchar qué es lo que Dios está diciendo a Ezequiel, a través de Ezequiel, de las aguas de Dios, y cuando fluyen, cómo fluyen, y qué es lo que hace para usted y yo, cuando permitimos que las aguas de Dios fluyan. Empezando en versículo 1 y luego vamos a brincar hasta 7, versículo 1 y luego en versículo 7 hasta 12. En la Reina Valera actualizada dice: entonces me hizo volver a la entrada del templo, y he aquí que debido del umbral del templo salían aguas hacia el oriente, porque la fachada del templo estaba al oriente. Las aguas descendían de debajo del lado sur del templo y pasaban por el lado sur del altar. Versículo 7 dice: cuando volví, he aquí que en la ribera del río había muchísimos árboles, tanto a un lado como el otro. Y me dijo: esas aguas van a la región del oriente, descenderán al Araba y llegarán al mar, y las aguas saladas, y las aguas serán saneadas, y sucederá que todo ser viviente que se desplace por donde quiera, que pase el río, vivirá. Habrá muchísimos peces por haber entrado allá. Estas aguas, pues las aguas serán saneadas, y todo aquello a donde llega este río vivirá. Y sucederá que junto a él habrá pescadores, y desde el Guedí hasta el Eclaim será un tendedero de redes. Sus peces según sus especies serán tan numerosos que los peces del mar grande. Sus pantanos y lagunas no serán saneados, pues quedarán para salinas. Junto al río, en sus riberas de una y otra parte, crecerá toda clase de árboles comestibles. Sus hojas nunca se secarán, ni sus frutos se acabarán. Cada mes darán sus nuevos frutos, porque sus aguas salen del santuario. Sus frutos servirán para comida y sus hojas para medicina. Primeramente quiero hablar del templo que cobra vida. La iglesia es donde encontramos Dios. Apocalipsis 1 versículo 13 dice: y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una vestidura a que le llegaba hasta los pies, y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Este versículo es una imagen de Dios actual
y de Juan para nosotros, de dónde podemos encontrar a Dios. Los candelarios significan la iglesia. Y ahí entre medio de los candelarios está Jesús. Entre medio de la iglesia es donde podemos encontrar a Dios. Jesús está exactamente aquí en la iglesia. ¿Quieres buscar a Dios? ¿Quieres buscar lo que Jesús tiene para tu vida? Entonces te invito a la iglesia. Busca lo que Dios tiene para tu vida. Vamos a hablar de lo que no es la iglesia. Hoy en día muchos claman que ellos asisten a su iglesia en línea, en YouTube, en Facebook, pero déjame decir, esos no son sustitutos de ser presente en una iglesia, en el templo de Dios, donde Dios está funcionando y obrando en las vidas de las personas. Leyendo tu Biblia y orando es algo importante para cada persona, pero déjame decir, hasta estar solo todo el tiempo sin ir a la iglesia, simplemente leyendo tu Biblia y orando solo, no es un sustituto para la iglesia. Estar pasando tiempo en la naturaleza, leyendo doctrinas raras en el internet, déjame decir, esto no es donde está Jesús. Dios está en el templo, Dios está entre medio de los candeleros, donde Él está mostrando su dirección para las personas que pertenecen a esas iglesias. La naturaleza humana evite la iglesia, evite el templo de Dios, donde Dios quiere funcionar y estar. Nosotros somos nacidos con una naturaleza egoísta. Buscamos cosas para complacer nuestra carne. 1 Corintios 3, versículo 3 dice, porque todavía son carnales, pues no tanto que hay celos y contiendas entre ustedes, ¿no es cierto que son carnales y andan como humanos? Aquí Pablo está hablando a la iglesia y diciendo, mira, somos pecadores, somos personas con orgullo, con una naturaleza que se quiere levantarse y tomar control de nuestro propio destino. Una vez yo compartí con la iglesia hace poco, que yo estaba evangelizando, y yo le dije a un hermano, le invité a nuestra iglesia, y él dijo, no, pastor, yo soy la iglesia. Déjame decir, eso es falso. La iglesia es una reunión de personas abajo de la estructura de Dios. Pero lo que Él dijo es lo que dice cada naturaleza en este lugar, que yo quiero ser encargado de mi vida. Yo quiero ser encargado de lo que yo pienso, que es lo que Dios quiere para mi vida. Entonces, naturalmente, huimos del orden que Dios tiene para nosotros. Nuestra naturaleza, nuestra carne quiere buscar una manera en cómo decir, sabes que yo tomo control y yo hago lo que yo quiero. 1 Corintios 2, versículo 14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente. Él está hablando de alguien que está impulsado por su carne. No queremos escuchar palabras que somos equivocados. Y cuando vivimos y pasamos tiempo en el templo de Dios, cuando vamos a la iglesia, sin duda, Dios nos va a hablar y decir, tenemos que cambiar. Si hay pecado, si hay maneras de pensar que son erróneas, si hay cosas que no estamos haciendo, vamos a escuchar de Dios que tenemos que cambiar, que tenemos que hacer algo más con nuestra vida, que tenemos que ser retados para hacer algo con nuestra vida en el templo del Señor. A veces vamos a ser retados para dar ciertos recursos, finanzas, tiempo, esfuerzos. Pero la iglesia es donde Dios ha escogido a fluir con su poder. A través de la estructura de la iglesia, Dios es el dador de la vida. Dios da vida para cada persona en ese lugar. Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo, el aliento del Todopoderoso me da vida.
En el texto que estamos leyendo en Ezequiel, versículo 1 dice, a través del templo, abajo del templo están fluyendo aguas. Y luego a través del altar, fluyendo abajo del umbral del templo. Agua en nuestro texto significa vida. Y Dios da vida a través del templo de Dios, a través de su estructura. Él tiene un patrón, un curso que Él está mostrando en la Escritura. Primero Él viene al templo y Él da vida al templo. Y luego después del templo viene el altar. Y después del altar vienen todos los que están conectados a esas dos cosas. Dios nos quiere dar vida esta noche. Primero Timoteo 2, versículo 4. ¿Quién quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad? El problema es que nuestra carne quiere buscar nuestra propia manera. Nuestra carne quiere hablar con un gurú en el internet que nos muestra el curso de vida y aguas de vida para nosotros. Algunas personas no quieren ir a la iglesia, pero quieren leer un libro que les muestra sabiduría y conocimiento y cosas positivas para nuestra vida. Otros quieren escuchar un mensaje con bastante emoción, positivo, que nos motiva a hacer cosas positivas en la vida. Pero Dios está diciendo en la Escritura, yo estoy fluyendo a través del templo que yo he establecido en la tierra. Si queremos encontrar el poder de Dios, si queremos que Dios fluye en nuestra vida, tenemos que ser conectados donde está el río de Dios. Segundamente, quiero hablar del alma muerta. En nuestro versículo está mencionando el mar muerto. Usa los nombres, las orillas del mar muerto. Usa las palabras antiguas de esas orillas. No los voy a leer porque son muy difíciles para leer. Pero lo que significa esto es un lugar donde falta vida. El mar muerto está muy conocido y tiene ese nombre porque nada puede sobrevivir, ni vivir, ni prosperar. Nada puede vivir dentro de las aguas del mar muerto, porque tiene una alta concentración de sal en las aguas. Entonces esto no permite que peces puedan vivir, que personas toman las aguas ahí y siguen con sus vidas. Ninguna cosa puede sobrevivir en esos lugares. Los árboles, las plantas no pueden tomar este agua porque se muere. La clima, la atmósfera es hostil contra las cosas que quieren vivir. Otra cosa que menciona nuestro texto es los pantanos. Aguas que son quietos, aguas sin vida, aguas que se están pudriendo, quizás que no son muertos, pero ahora se están muriendo. Los expertos de supervivencia, si estudias lo que ellos dicen, siempre te dicen cuando estás sobreviviendo en la selva, que nunca debes de tomar agua que está quieto por mucho tiempo. Debes de buscar aguas que fluyen en ríos o en cascadas de agua, que fluyen frescas con vida, que son llenos con oxígeno. Porque aguas quietas, aguas del mar muerto, son desconectadas. Y lo que pasa, se acaba el oxígeno en estas aguas. Lo que pasa es que empiezan a crecer enfermedades, empiezan a crecer hongos y bacterias, empiezan a crecer, y las personas que toman parte de esas aguas se enferman y se mueren. Versículo 11 dice, sus pantanos y lagunas no serán saneados, pues quedarán para salidas. Quedan así porque no están conectados a las aguas que siguen viviendo. No están conectadas al agua que fluye del templo y al altar y a los otros lugares.
Déjame decir, esto es un paralelo de nuestra vida fuera de la iglesia. Juan 15, versículo 5 dice: yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separados de mí nada pueden hacer. Vamos a hablar del pecador. Sin ser conectado a Jesús, es imposible encontrar perdón para tu vida, para cada pecado que has cometido. No hay otro camino a los cielos, no hay otro camino en cómo escapar el juicio de Dios, la muerte para la eternidad. En consecuencia del pecado es que nos trae muerto las tierras pantanosas. Somos cortados del agua que suple vida. Cosas empiezan a morir desde el día que nosotros nacimos en esta tierra. Eso fue nuestra herencia. Nacidos con una naturaleza pecaminosa, empezamos a vivir para morir. Porque no somos conectados a las aguas de vida, al vid que es Jesús, que trae perdón y vida eterna para nosotros. Romanos 5:12 dice: por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Para el cristiano, hay áreas de tu vida que se están muriendo, pantanosas, o que están muertos, así como el mar muerto, porque niegas de dejar que las aguas de Dios a través del templo fluyen en esas partes de tu vida. Vamos a hablar del diezmo. Si no das tu diezmo, déjame si estás deteniendo las aguas de Dios en tus finanzas y ves que empiezas a batallar y tus finanzas son maldecidos, porque dice la Biblia: fallas de permitir que Dios entre en ciertas áreas de relaciones que tú mantengas y dices: sabes que no voy a permitir que nadie me dice cómo voy a comportarme con esta relación. Personas que viven en fornicación, personas que viven mantengan ciertas relaciones fuera de la voluntad de Dios. Déjame decir, esos áreas de tu vida son muertos porque no permites que Dios te guíe en estas áreas. Hay personas que pides a Dios tanto: Dios, dame propósito, Dios, dame valor, déjame sentir algo valoroso en mi vida, pero sin embargo incluso no quieres compartir tu testimonio, no quieres hablar a ciertas personas del Evangelio, compartir lo que Jesús ha hecho en tu vida, ni quieres respaldar tu iglesia. Tu matrimonio batalla, luchas en tu matrimonio porque no estás conectado a Dios a través de la iglesia. Muchos vengan a la iglesia una vez al mes o al año, y me pregunto: si tomas agua físicamente, literalmente, una vez al año o una vez al mes, ¿qué pasará con tu vida? Es igual con tu alma. Cuando no estás tomando de fuente de vida para tu alma, déjame decir, lo mismo está pasando, así como este mar muerto, como los pantanosas que se están con aguas quietas, que se están pudriendo y muriéndose. Tienes que ser conectado al fuente de poder y vida y sanidad para tu vida. Quiero hablar de las aguas curativas, porque Dios está mostrando a Ezequiel en una visión de las orillas de este mar muerto, un lugar que está bien salado, un lugar donde nada puede sobrevivir, nada puede crecer, prosperar, todo está muerto porque las aguas son veneno. Versículo 8: estas aguas van a la región del oriente, descenderán al Araba y llegarán al mar, y las aguas saladas, y las aguas serán saneadas. Y sucederá que todo ser viviente que se desplace por donde quiere que pasa el río vivirá.
Lo que nos muestra aquí en este versículo, esos que siguen el patrón que Dios tiene para ellos, serán sanadas. Esos lugares donde nada puede existir porque hay tanto sal, no hay oxígeno, no hay agua que sigue fluyendo con vida, pueden prosperar, pueden vivir de nuevo, pueden crecer y cambiar el estilo de vida. Si permitimos que las aguas de Dios fluyan a través de la iglesia y luego después a través del altar a nuestra vida, muestra que estás sometido al orden que Dios tiene para tu vida. Eso es lo que significa el bautismo. Dios, personas haciendo un voto a Dios. Dios, sabes que yo sé que tienes un orden y estoy dejando el viejo hombre abajo de las aguas. Estoy permitiendo que tu orden toma el control en mi vida, permitiendo que Jesús sea la conexión, el fuente de vida para mí, el fuente para mi matrimonio, el fuente de mi familia, el fuente para mis finanzas, mi mente, mi corazón, toda necesidad. Y todas personas que tocan estas aguas serán sanadas. Todo ser viviente que se desplace por donde quiera, que pasa el río, vivirá. Vamos a encontrar sanidad en nuestra vida, iglesia. Para cada situación, no importa si es grande o pequeño, el poder de Dios puede fluir a través del templo de Dios a tu vida y te puede ayudar. Puede hacer un milagro, puede empezar a crecer árboles comestibles, árboles que producen fruto y peces que producen recurso. Lo que estaba muerto, lo que estaba sin esperanza, sin vida, esas situaciones que dices, ¿sabes qué? Esto es imposible, voy a seguir viviendo con esa disfunción en mi vida y dejar que esto siga así, y lo que Dios quiere hacer es lo que Dios quiere hacer, es por lo que muchas personas piensan. Piensa en la viuda de Sarepta. Primero Reyes 17, dijo la señora, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en una tinaja y poco de aceite en una botella. Y he aquí que estaba recogiendo un par de leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, a fin de que lo comamos y muramos. En otras palabras, ella estaba dispuesta, ¿sabes qué? No he acabado con esta vida, ya llegué al final de mi vida, esto es la voluntad de Dios, pero déjame decir, Dios estaba fluyendo cerca de ella, trajo la profeta, y a través de este profeta trajo un río de vida, y fue clave su obediencia a conectarse con este profeta, a conectarse con la voluntad de Dios, que trajo vida a esta señora por años después. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cuando obedecemos el orden de Dios para nuestra vida, ser conectados al templo y el altar de Dios, Dios empieza a fluir y nos puede dar vida, propósito más allá de lo que pensamos. Versículo 12, cada mes darán sus nuevos frutos, porque sus aguas salen del santuario. Sus frutos servirán para comida y sus hojas para medicina. En otras palabras, propósito. Hay algunas personas aquí y dices, ¿qué es el significado de mi vida? Quizás que has pensado, no tengo valor en este mundo, no tengo ningún propósito, entonces quizás que yo acabo mi vida, yo me mato o yo me quito mi propia vida. Dios está diciendo, mira, si simplemente te conectas al raíz, el fuente, el vid, Jesús, a través del templo y el altar, yo puedo traer propósito a tu vida, que das nuevos frutos, que produces hojas de medicina para sanar a otras personas. Últimamente quiero hablar del Dios de la abundancia para nosotros. La verdad es que mi Dios es un Dios de abundancia. Cada persona en este lugar, déjame decir, Dios tiene aguas de vida que va a traer abundancia a tu vida.
La palabra abundancia significa un suministro grande o abundante. La condición de estar en abundancia o sin límite, grado de abundancia. En otras palabras, Dios siempre quería que nosotros prosperamos desde el principio, a través de su orden. Génesis 1, versículo 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. En otras palabras, Dios nos quería dar control sobre cada oportunidad que podemos tomar. Cualquier gobernante que ves en nuestro mundo, ves que esas personas tienen control para tomar lo que ellos quieren. Si quieren ser corruptos y tomar estas riquezas acá, lo pueden hacer. Si quieren multiplicar estos recursos de su país acá, lo pueden hacer, porque tienen dominio, tienen autoridad. Y eso es lo que Dios nos ha dado como cristiano, lo que el pecado nos ha quitado. Jesús repone nuestra vida cuando nosotros somos conectados a la vida, al fuente de agua vida. Esa es nuestra porción, iglesia. Lo que Ezequiel está mirando en los cielos, lo que Dios le está mostrando, el templo de Dios, el altar, y abajo del templo están fluyendo aguas. Imagínate un río que sigue fuerte, bastante aguas, el sonido que hace, y luego fluye por las valles, da vida a toda parte donde toca estas aguas. Peces que empiezan a multiplicarse representa los recursos en abundancia que Dios tiene para cada uno de ustedes. Si somos conectados al bien, mejores trabajos, mejores oportunidades, creatividad para crear oportunidad y riqueza en tu vida. Un testimonio: un día, si alcanzan a llegar a la conferencia en El Paso, yo quiero que se imaginen esto. Ellos fueron una iglesia pequeña y sin embargo que está en Estados Unidos. El Paso es uno de los más pobres ciudades y economías de todo Estados Unidos, frontera con México. Tienen la misma mentalidad de pobreza como la ciudad de Juárez, México, y sufren abajo de esta maldición. Pero una iglesia hace ya 40 años que empezaron, era una iglesia pequeña, con a una mezcla de personas, jóvenes y ancianos, personas mayores y personas de juventud. Y ellos estaban batallando con sus finanzas, pero ellos se conectaron a Jesús, se conectaron a la iglesia, el templo de Dios, y empezaron a obedecer el orden de Dios para sus vidas a través del templo de Dios y el altar, y empezaron a reaccionar a la prédica de la palabra. Y hoy en día, si ves nuestra iglesia madre, es una iglesia de más de 500 personas que tienen negocios, empresas, finanzas y recursos. Y eso fue porque dijeron: ¿sabes qué? No vamos a escuchar la tontería de este mundo, pero vamos a confiar en Dios a través del orden de la iglesia y obedecer lo que Dios quiere de nosotros. Y ellos fueron multiplicados y crecidos por lo que Dios tenía de abundancia para ellos. El versículo habla de fruto, nueva fruta, que es el resultado de personas que plantan semillas. Hay personas aquí que has plantado semillas. Estás esperando que Dios produce fruto de estas cosas. Has plantado semillas en tu matrimonio. Has plantado semillas de felicidad y ser contento y cumplimiento de propósito y promesa en tu vida. Hay personas que has plantado semillas en tu familia de fe, que ellos un día van a ser salvos.
Y Dios te está mostrando en su plan. Cuando estás conectado al templo constantemente, a los ríos de vida que fluye a través de la iglesia y del altar, respondiendo a los altares de Dios, Dios trae aguas de vida y toca esas semillas que están al lado de esos ríos, de esas orillas, y Dios empieza a dar fruto a esas semillas. Quiere decir que Él empieza a cumplir las oraciones de los santos, los testimonios que has compartido con otras personas. Dios está trayendo fruto en el futuro. Déjame decir, escúchame bien, cristiano. Hay personas aquí que dices, pastor, no conoces, no estabas aquí cuando yo compartía el evangelio, antes que existía esta iglesia. No estabas aquí cuando yo vivía como joven en la iglesia de mi abuela, de mi madre, y yo servía a Dios y oraba que Dios sanaba mis orillas. Déjame decir, Dios va a traer sanidad a tu familia. Dios va a traer que esas personas sean salvos un día y va a producir un fruto maravilloso de cada vida en este lugar. Sanidad del pecado. Las aguas de Dios sanan nuestra vida del abuso de nuestro pasado, nuestra mente y las cosas que nos tormentan. Dios nos puede tocar y ayudar cuando estamos en la presencia de Dios en la iglesia, en el templo donde Él está fluyendo con el Espíritu Santo. Últimamente, todo esto puede suceder cuando seguimos respondiendo a los altares de Dios. Dice la Escritura, entonces me hizo volver a la entrada del templo. Las aguas descendían de debajo del lado sur del templo y pasaban por el lado sur del altar. Cuando respondemos no simplemente al templo, pero también el altar de Dios, muestra a Dios, sabes que Dios, yo recibo tus instrucciones. Yo estoy rendido al propósito y orden que tienes en esta iglesia. Y Dios, yo estoy pidiendo, yo he hecho mi parte, respondí al altar. Ahora yo pido que hagas tu parte de la promesa. Yo estoy de acuerdo con la palabra que supliste para mi vida. Ahora te pido que das mi parte, mi porción de esta abundancia en mis finanzas, en mis relaciones, en las decisiones que tengo que hacer, en las dudas que yo estoy luchando, en la enfermedad de mi vida, en mis mentalidades equivocadas. Dios, yo me rindo estas cosas, estos asuntos en el altar de Dios para que cumples tu parte. Y cuando estamos así en este altar, es aquí en este altar, cuando estamos comprometidos, cuando hacemos pacto y voto, que Dios suelta su poder a través de nuestra vida. Suelta aguas curativas. El flujo del templo viene a través del altar y empieza a tocar diferentes asuntos de nuestra vida. Yo cierro con esta historia. Una señora vivía durante 2 años y medio en una casa sin agua corriente. Tuvo que conducir hasta un manantial y cargar garrafas de 5 galones para llevarlas de vuelta a casa. Mientras tanto, había un pozo perfectamente bueno con un depósito de 600 galones en su propiedad. El agua estaba ahí y no sabía que se podía usarla. Hay personas aquí. Has vivido tu vida más de 2 años llenando las garrafas espirituales y llevándolo y aplicando esas palabras a tu vida. Pero Dios está diciendo, mira, yo tengo un templo ahí cerca de tu casa. Yo tengo una iglesia establecida aquí donde yo estoy fluyendo un río grandísima para tu vida, que no tienes que ir lejos para buscar respuesta, simplemente tienes que dar respuesta aquí donde está Dios. Hay un depósito espiritual para cada persona, para la necesidad de tu vida aquí en esta iglesia, donde Dios quiere que
tomas acceso y respondes no simplemente al templo, pero en el altar, para que Dios pueda empezar a tocar diferentes partes de tu vida. Amén, es todo lo que yo tengo. Vamos a inclinar nuestro rostro y cerrar los ojos. Flujo del templo. Primeramente, quizás estás aquí y reconoces que no tienes Dios fluyendo en tu vida porque no estás conectado al raíz o al fuente de vida. Jesús dijo que no pueden hacer nada sin mí, porque Jesús es el fuente de vida para nuestra vida actual. Él es el que puede traer perdón de todo pecado, no importa lo que fuimos en el pasado. No importa si fuiste Hitler y mataste personas bastantes. Jesús dice, yo soy el raíz, yo soy el fuente. Si vengas a mí, yo puedo perdonar todo. Él tomó nuestra maldición, Él tomó nuestro pecado en el cruz de Calvario, lo pagó el costo del pecado que era la muerte, y abrió las puertas para que podamos tener un río de vida, un río de bendición a través del perdón del pecado. Estás aquí, dices, pastor, sabes que yo tengo pecado, yo necesito ese perdón, yo necesito que Dios me lava con esos ríos del sangre de Cristo y que me dan mi vida nueva. ¿Reconoces esto? Yo quiero que hagas algo. Levanta tu mano en este lugar. Me gustaría orar por usted. Conoces que estás viviendo equivocado, conoces que no estás correcto con Dios. Dios está tocando ahorita mismo. Rápidamente levanta tu mano, me gustaría orar por usted. No tienes que tener vergüenza. Estás presente con otras personas que tenían que buscar perdón, que fueron otra persona en el pasado, pero ahora son diferentes porque son conectados al fuente de Dios. Levanta tu mano en este lugar. Dios ve esta mano. ¿Qué más? No sabes cuántas veces vas a tener esta oportunidad. En Santiago dice que la vida es como un vapor. Es aquí un día y se desvanece el otro. No sabes cuántas oportunidades vas a tener para recibir perdón de tus pecados. Levanta tu mano rápidamente. Dios te quiere perdonar, te quiere rescatar, pero tienes que responder. Una vez más, levanta tu mano. Si levantaste tu mano, yo quiero que vengas hacia adelante, Señor. Véngase, yo quiero orar por usted. Levanta tus manos. Ora estas palabras conmigo, Padre Celestial. Yo sé que es el Salvador del mundo. Te pido que me perdonas de todo pecado, que me lavas limpio. En el nombre del Todopoderoso. Amén. Padre Celestial, te pido, Dios, por mi hermana, Señor, que le tocas, que le rescatas, Dios, te pido que sanes su corazón y mente, Señor. Te pido, Dios, que llenas su corazón con tu Espíritu Santo y que le visitas de una manera personal, Señor. Gracias por este alma, Señor. En el nombre de Jesús. Iglesia, es en el altar donde respondemos y permitimos que Dios fluya en nuestra vida. Y te pregunto, cristiano, ¿en qué parte, qué asunto de tu vida las aguas quedan pantanosas, quietas, pudriéndose, saladas? O quizás que ya están muertos, así como el mar muerto. Déjame decir, respondiendo al altar, vamos a revivir esos asuntos de la vida. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a venir a estos altares. Vamos a tomar este tiempo para orar
y hablar con Dios esta noche. Padre, te pido, Dios, que tocas cada vida, Señor. Padre, te pido que fluyes con tus aguas de vida, Señor, en cada persona. Padre, te pido, Dios, que sanas corazones, sanas mentes, Señor. Padre, te pido, Señor, Dios, te clamo tu poder para cada vida. Aguas que sanan, lugares que están pudriendo, lugares que están muriéndose, Señor. Te pido que traes aguas frescas a cada persona. Revives estas personas, Señor. Y el revés, Padre, te pido, Dios, por cada hermano y hermana, Señor, que revives cada asunto de la vida, que tocas vidas, Señor, tocas finanzas, tocas relaciones, tocas corazones y mentes, traumas y abusos, Señor. Te pido que reprendes, Dios, maldiciones, cosas que están quebrantados, Señor, lugares que pensamos que son muertos, Señor, que traes vida a esos lugares, que crezcas las semillas de fe, que crezcas y multiplicas recursos, Señor. Oh, aleluya, Padre Celestial, te pido esta noche, Señor, Padre, que tocas cada vida, que tocas cada corazón, Dios, que empiezas a muestrar lugares que están muertos, lugares donde necesitamos tu toque de tus ríos de vida, Señor. Oh, aleluya, gracias, Señor. Padre, te damos todas las gracias esta noche, Señor, somos agradecidos, Padre, por las aguas que fluyen a través del templo y el altar, a través de la estructura que supliste para nosotros. Y te pido, Señor, revives y haces milagros en este lugar, en matrimonios, en relaciones, en amistades, en hijos y hijas, Dios, que empiezas a jalar los corazones de estas personas, que cosechamos la fruta de las personas que te han servido por muchos años, Señor. Yes, aleluya, shalabarramamande revesana, yo robo seremende revesana. Gracias, Señor. Te pido, Dios, que nos ayudas, Señor. Padre, que nos tocas, Dios, que nos muestres así como Ezequiel. Padre, que nos hablas, Dios, en visiones y sueños, Señor. Te pido que nos diriges a nuestros pasos, Señor. Yo robo se te revesa mamanda. Yarramamande revesa mamanda. Yo robo se te revesa mamande. Yes, aleluya, gracias, Señor. Father, I ask you right now, God, Lord, you would minister to every heart and every life, Lord. God, on a personal level, God, that they would understand, God. Padre, en una manera para que cada persona entiende, Dios, que recibe, Dios, tu sabiduría, tu conocimiento para sus vidas, Señor. Y regresaba, regresaba. Oh, yes, Lord God, vamos a cantar esa canción otra vez. Solo
conectados al templo de Dios y luego respondemos al altar, déjame decir, no hay nada que Dios no puede hacer. Es como abrimos la puerta al Señor y decimos: Dios, entra en mi vida, haz lo que tú quieres. Y el Todopoderoso, que puede hacer cualquier milagro, entra y empieza a orar así como maestro, así como alfarero, y nos forma en una cosa que nunca pensamos que pudiéramos hacer. Amén. Esto es lo que yo tengo. Siguen siendo conectados a la estructura de Dios. Yo sé que Dios va a cumplir su promesa a través de cada persona. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y luego le voy a pedir un jovencito si puede levantar su voz alto y fuerte en oración. Amén. Señor Padre Celestial, en tu nombre oro por este servicio. Te doy gracias por este servicio, por lo que hiciste hoy. Amén y amén.